Ya. Hola, mi nombre es Wilson Fernando Rodríguez Gómez, soy profesor de finanzas en la Universidad de La Sabana. Listo, perfecto. Entonces, pues ya teniendo en cuenta como todo lo que te he contado, de pronto tú, ¿qué tendencias ves actualmente en el mercado colombiano o de pronto en el internacional en lo que es educación financiera e inversión? Bueno, lo primero ha venido ganando peso, o sea, desde hace mucho tiempo se viene hablando de que se necesita educación financiera, se necesita educación financiera. Creo que es algo que se ha venido logrando. Por ejemplo, las pruebas PISA han incorporado todo un módulo de evaluación sobre educación financiera. Y en algún momento incluso acá se planteó si dentro del currículum de los colegios debería haber educación financiera. Lamentablemente pues hay un tema de tiempo, ¿no? Y entonces no les pueden meter más y más y más materias y por eso dicen no, de pronto no hay espacio para esa, pero uno pensaría que por lo menos ya se reconoce la importancia, eso por un lado. Y por el otro, si hablamos de tendencias, creo que ahorita las tendencias son los influencers, ¿no? Casi que los mayores educadores financieros, incluso más que las universidades, los colegios y demás, me he dado cuenta, esto es una percepción personal, pero pensaría que es la tendencia, son los influencers en finanzas. Entonces tú encuentras gente con cientos de miles de seguidores, ¿no? Y sus videitos, sus reels, como se llame, son mensajitos de estrategias financieras. Algunos buenos, algunos no tan buenos, algunos sin contexto, pero hacen un esfuerzo, o sea, súper valorado lo que intentan hacer. Listo, perfecto. Entonces, ¿consideras que por eso en ese campo como que hay espacio para más modelos de negocio así? Sí, claro, sin duda, sin duda. O sea, se tiene que seguir profundizando más en ese mercado, sí. El punto es que no sé, digamos, los influencers lo volvieron muy rentable, ¿no? O sea, antes uno decía, necesitamos educación financiera, ¿para qué? Pues para que la gente no sea tan inestable financieramente hablando, para que la economía en su conjunto crezca, ¿sí? O sea, si yo decía educación financiera, lo hacía de una manera un poco altruista, ¿no? Como, ay, qué chévere que todo el mundo aprenda educación financiera. No pensaba sacarle rentabilidad a eso. Creo que el punto de los influencers sí lo hacen, ¿no? O sea, ellos sí facturan durísimo con ese tema, lo cual creo que si pueden enseñar algo es eso, cómo facturar, ¿no? Más que a veces sus propios mensajes financieros que también pueden ser muy buenos, pero sí hay cambio. Válido. Entonces digamos que, pues teniendo en cuenta todo esto, de pronto qué brechas del mercado consideras que aún no se han atendido, como de pronto lo que son los colegios o las startups, como lo que hay. Como que de pronto tú dices, pero eso nunca lo enseñan, incluso también los influencers. Sí, o sea, yo creo que ahí está toda la brecha, porque el punto acá es que o sea, los influencers o cursos y demás se están ofreciendo, cada vez se ofrecen más, pero cuando tú miras a qué público le llega, es al público de siempre, ¿no? Entonces al público que ya tiene cierta formación, al público universitario, es decir, que ya están estudiando, o al público que tiene capital, ¿no? Entonces muchos de estos influencers están enfocados en cómo invertir, por ejemplo, pero para invertir tú tienes que primero tener un excedente de liquidez, pero de pronto la educación, y la mayoría de los influencers que he visto son de ese corte, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pero la mayoría del país, si lo aterrizo a Colombia, la mayoría del país no tiene excedentes de liquidez para hacer inversión. Entonces, la primera educación financiera que le tengo que hacer no es cómo invertir en bolsa, sino cómo asignar, cómo hacer presupuestos, cómo asignar el pequeño monto que se gana, cómo hacer buena deuda, porque la mayoría del país anda endeudado. Entonces, cómo escoger buena deuda, cómo no irse a un gota a gota, por ejemplo. ¿Sí? Cómo no usar la tarjeta de crédito a 60 cuotas para comprarse una botella de trago o algo por el estilo. Entonces siento que ahí sigue habiendo un vacío enorme, porque aunque hay avances como los que te decía ahorita, están enfocados a un nicho de mercado que es el de siempre. La gente que ya tiene recursos, la gente que ya tiene formación. Está el otro nicho, y el otro nicho es, y los que no, los colegios, por ejemplo, ¿sí? Pero es que para llegar a un colegio es más difícil. Para llegar a la gente sin formación es más difícil. Para llegar a la gente que trabaja por un mínimo, a la gente que que trabajan en el sector informal, es todavía más difícil. Y me preguntaría, en términos de mercado, si eso es rentable de alguna manera. ¿Sí? Y de pronto por eso no han llegado allá. Puede ser. Pero ahí es donde veo, o sea, la brecha es enorme. Lo que pasa es que la veo en el nicho donde la gente no se interesa. Ok, perfecto. Entonces digamos que, pues según lo que te he mostrado, como lo que tal, cómo funcionaría, y según tu experiencia también, ¿qué tan sostenible consideras este modelo como de vender el juego de mesa en lo que es rentabilidad y flujo de caja? Teniendo en cuenta que solamente tenemos el juego de mesa. Y temas de recompra, que tampoco la recompra es muy alta.
Changos. Si me lo preguntas así en caliente, lo veo complejo. Lo veo complejo porque es competir. O sea, tú en últimas estás compitiendo contra juegos, ¿cierto? Y lo ves en la clase. Estos temas no son amenos, no son los más divertidos, ¿no? O sea, tienen un impacto enorme, pero es un impacto que la gente no ve a primera vista. Entonces, sí, claro, sentarnos y darles una charla aburrida sobre cómo deberías gestionar tu salario y de cómo deberías hacer un presupuesto es lo más impactante que uno le puede dar a una persona en su día a día. Pero lo ve atractivo, o sea, ofrecerle eso. Es que te doy un ejemplo, mira, en Colombia no hay formación financiera, y entonces no, aquí hay nada de inversión. Pues yo les he hablado eso en clase, poquitos inversionistas, la gente no sabe qué es la bolsa, los que lo saben lo hacen a lo maldita sea, no estudiado, pero este es uno de los países donde mejor le va a las aplicaciones estas de apuestas. Entonces es un país con pocos recursos, que no invierte, pero que en cambio se la pasa apostando un montón. Entonces uno dice, ¿contra qué compito? Contra la diversión y la adrenalina y todos estos shots de energía o placebos que me dan las apuestas versus algo aburrido, desgastante, enredado en ciertos sentidos, pero que es importante para la vida. Entonces en ese sentido siento que la vas a tener muy difícil porque vas a competir contra juegos. Es más, casi que uno podría decir, en esta generación, si le vas a apostar a niños y adolescentes y jóvenes, estás compitiendo contra TikTok, estás compitiendo contra Instagram, contra Sora, que ahorita con inteligencia artificial la está toteando. Entonces uno dice, wow, el objetivo puede ser muy bueno, pero en términos comerciales es el punto que te decía ahorita. ¿Por qué sigue habiendo una brecha enorme? Porque de pronto no es rentable. Y porque no es nada fácil llegar a ellos, ¿sí? Piensan un niño, o sea, si aquí que están estudiando administraciones, algún tipo de administración, y esto no gusta o no captura del todo. Ahora imagínate llegarle a un niño a sus 14 años a hablarle de presupuestos, gastos hormiga, qué sé yo, cositas de ese tipo. Ok, complicado. Bastante complicado lo veo, o sea, me parece retador, no digo que no se pueda. Seguramente habrá que aprender, habrá que analizar qué hacen las empresas Hasbro y todas estas que viven de los juegos, con el agravante de que no eres un juego cualquiera, ¿cierto? No sé, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, no sé si el hecho de que uno no lo haga en físico sino en virtual pueda beneficiar algo. O sea, ese mismo juego, pero una aplicación del juego. O jueguenlo en línea, ¿no? O sea, sería un mejor. Si se puede, por ejemplo, ¿qué la totea este jueguito de pistoleros? Fighter, no sé qué vaina, se la pasa todo el mundo jugando, ha bajado la moda, pero se la pasan ahí jugando con eso. Entonces, si fuera algo que capturara, que tú estuvieras en el celular ahí como diciendo, uy, invertí, uy, en cuentas demo o algo así, de pronto, pero no sé ahorita. Ok. Y digamos que en todo esto, como que indicadores financieros serían los más relevantes, digamos si tú fueras como jurado. ¿Al emprendimiento? Sí. No, eso sí no tiene pierde, VPN, TIR y WAC, o sea, esas son las tres cosas que uno mira a la fija. Perfecto. ¿Qué tienes que tener? VPN mayor a 0, TIR mayor al WAC. Esos son tus dos indicadores con los que uno arranca. O sea, muéstrame eso y a partir de ahí empiezo a hacer preguntas. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Entonces digamos que, o sea, pues teniendo en cuenta como con todo el riesgo que se está tomando de la competencia, ¿pensarías que hay potencial de escalabilidad en otro país de la región, de Latinoamérica? Siento que esto es un producto que sí puede ser fácilmente escalable. O sea, si tú logras que funcione en un lado, se puede llevar fácilmente a cualquier otro lado porque las dinámicas financieras son las mismas. Sí. De pronto tendrías dificultad si lo cambias de cultura, pero aún así es fácil de adaptar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los asiáticos no tienen esta cultura de los mercados financieros y hacer plata a toda costa que tiene Occidente. Si lo llevas allá a Asia, especialmente China y esos países que son mucho más nacionalistas, de pronto tu enfoque no va a ser el que más empresas compre y demás, le vas a cambiar el enfoque, pero al fin y al cabo los principios financieros son los mismos. China emite bonos como los emite Estados Unidos, en China hay bolsas de valores como las hay en Estados Unidos, las dinámicas de exportación, importación, tasas de interés, encajes, todo eso funciona en la misma dinámica. Entonces siento que si hablamos del contenido que puede tener el juego, es fácilmente escalable. ¿Sí? En ese sentido sí, el problema es el mismo, o sea, la misma dificultad de aterrizarlo en Colombia sería la misma dificultad de aterrizarlo en otros países. Ok, perfecto. Especialmente si son emergentes. Entonces digamos que el riesgo financiero de esto sería como de pronto la liquidez, desde tu punto de vista.
o como de Pues yo pienso ingresos. yo pienso que el riesgo financiero es ventas, especialmente ventas, o sea, mucho. Si tú me argumentas suficientemente bien por qué la gente te va a comprar el producto y tu matriz de costos obviamente te genera una rentabilidad y demás, o sea, si tú tienes un margen de contribución ni siquiera grandísimo, ¿sí? O sea, esto no es el negociazo que te va a dar una TIR del 80%, no. Sí. Pero si tú me dices, oiga, hacer el juego me cuesta 50.000 pesos y lo voy a vender a 80.000, y me justificas el por qué vas a vender esas unidades, y a lo largo del tiempo, yo digo, bueno, tiene viabilidad de ser rentable, ¿sí? Tiene viabilidad el negocio. ¿Cuál es mi primera preocupación como financista? Y es qué tantos juegos vas a poder vender y durante cuánto tiempo, ¿no? O sea, de pronto si tú entras con una campaña súper buena y qué tal, es listo, vendí el primer año 100 juegos, pero qué tan sostenible es eso en el tiempo. ¿Sí? Entonces, no sé, Tío Rico, Monopoly, los venden hace mucho tiempo, pero pues tú no andas comprando un Monopoly cada año o cada 2 años, ¿sí? Tú compras uno de por vida o por mucho 2 en toda tu vida si es que alguna vez compras el juego. Entonces piensa que en este caso es lo mismo, ¿qué tanto mercado tienes? O sea, yo te cuestionaría tu proyecto si tú me presentas una gráfica y me dices vamos a vender 5.000 unidades por año y el siguiente año 8.000 y el tercer año 10.000. Entonces yo plantearía es, bueno, ¿y de dónde sale esa demanda? ¿Sí? Ok, perfecto. Digamos que si tú... Pero por ejemplo, si te pensaras el juego, y de nuevo, estoy pensando aquí ideas así en caliente, si te pensaras el juego, por ejemplo, virtual, y lo pudieras monetizar de otra manera. Fíjate que la mayoría de los juegos virtuales son gratis. Tú descargas el juego. ¿Cómo se monetiza? Se monetiza por publicidad, se monetiza por tokens, ¿no? Entonces, ¿cuántos juegos hay que el juego es gratis, pero empiezan a, no, le voy a mejorar el arma. Ah, entonces cómprele esta arma que vale más. Le voy a mejorar la ropa, entonces cómprele y esa vaina sí cuesta. Y ahí es donde monetizan, ni siquiera en el mismo juego. Sí, como que haya una especie de pronto de licencia. El juego es gratis, pero si tú quieres tener un avatar con más capital, por ejemplo, entonces, o con mejores herramientas, o con mejor acceso al mercado, qué sé yo, entonces pague una especie de premium mensual, anual, qué sé yo, sería otra opción de monetizar. Ahora, de nuevo, en un videojuego de pistoleros y qué tales, uno entiende por qué la gente lo hace. No sé si un juego que sea como aprenda de finanzas, la gente le va a meter plata Porque a eso. digamos que se pensó físico era por la misma razón que se buscaba como ese encuentro familiar. Porque literal la idea es como mientras tú estás aprendiendo que sigas en familia. Digamos que también es como alejar a los niños de las pantallas. O sea, yo sé que es como... se está quitando un montón de cosas y para lograr eso tendría que trabajarse demasiado. Digamos que nunca se pensó virtual por eso, ¿no? Sí, no, y me parece excelente y eso está bien, o sea, fíjate que es una razón clara de por qué no por ahí. Además, yo apoyaría el propósito. El tema es, pragmáticamente, ese propósito me favorece o me dificulta las cosas. Fíjate que ya no solo tienes que captar la atención del niño o adolescente o eso al que inicialmente va dirigido, sino que tienes que además garantizar que el papá y que la mamá va a sacar tiempo para sentarse, ¿no? Entonces, claro, estamos en una cultura en la que eso ya no existe, ya, o más bien, se ha bajado, sí. Ya casi no ocurre eso de que venga todos nos sentamos a comer al mismo tiempo y todos sentémonos a dialogar y en familia, ¿cierto? Pero si lo llegaran a hacer, ¿qué los motiva a? ¿Cierto? Entonces en ocasiones es como, no, sentémonos todos a ver una película. Ah, la película es atractiva, no sé qué, palomera, calza. Ah, salgamos todos al centro comercial. En este caso, tienes que garantizar que no solo una persona, sino que 2, 3, 4 en el hogar estén dispuestos a sacar el tiempo, a acercar, a sentarse, a jugar algo. Yo no sé si podrías de alguna manera conseguirte cifras de cómo están las ventas de juegos similares. Monopoly, o sea, en el mundo y ojalá en Colombia, que es donde vas a empezar tu negocio. Porque ahí vas a tener la clave. Si tú me muestras esa cifra y esa cifra se mantiene estable o incluso ha crecido, uno dice, mire, hay campo para esos juegos. Pero yo no sé, o sea, yo cada vez veo menos juegos de ese tipo. Antes era muy común, ¿no? La actualización del Monopoly, no sé qué. Hoy en día casi ni propaganda se ve de eso. Entonces, no sé, si tú me muestras esa cifra y esos juegos que son reconocidos, que son de grandes empresas y todo, vienen cayendo en ventas, pues me cuestionaría por qué uno nuevo, de una empresa nueva, de ceros, esa sí va a llegar y va a motivar que todo el mundo se siente a jugar. Ok. Tipo, ¿tú cómo jugabas? ¿Cómo qué cosas tú dirías? Bueno, es que esto vale la pena sentarnos. O sea, digamos que tú te entretienes, eso ya es como algo.
pero más que todo lo que estás haciendo con tu tiempo, porque pues yo no sé, digamos que Sí. tipo de calidad pues es como... Sí. Pero- Lo que pasa es que, claro, ahí, en mi caso, eso es algo que se llama sesgo de selección. En mi caso me preguntas a mí, que justamente soy financista, Sí. y entonces sé la importancia de las finanzas. Entonces, si tú me lo preguntas a mí, yo te diría, no, yo me siento con mis hijos a jugar. No sé si lo voy a hacer una vez, o dos, o cinco, pero si lo hago así sea una, voy a tener que comprar el juego. Entonces, al final, eso es lo que a ti te interesa. Pero es porque yo sé la importancia de eso, y entonces hay un sesgo ahí, ta. Pero, El por segmento ejemplo, inicial se cambió a personas que estén interesadas en educación financiera. el tema es cómo disminuye eso tu nicho de Exacto. mercado. Porque entonces, claro, ya no le estás apostando al mercado colombiano, le estás apostando al mercado colombiano con algún interés en finanzas. Primero, ¿cómo capturas ese interés? ¿No? Entonces, son profesionales del sector financiero. ¿Cuántos tienes? ¿Cierto? ¿Y cómo llegas a ellos? ¿Cuáles son tus bases de datos para promocionarte? Y además, ¿cuántos hay? Pero ponle que sí hayan y que algunos de ellos sí estén interesados, pero estamos hablando de la tasa de recompra. Aquí no hay recompra. Entonces, si tú le das a esos, de pronto tu negocio los 2 primeros años funcione con ellos, y después en el tercero, en el cuarto, en el quinto. No sé, puede que sea bueno, yo no te estoy diciendo que sea un mal negocio, estoy tratando de encontrarte los puntos flojos para que los Exacto. puedas seguir trabajando. ¿Sí? Ok. Yo me sentaría, pero es que es eso, o sea, uno empieza a poner esto es puro costo de oportunidad, ¿no? Y en mi caso yo lo manejo mucho así. Yo tengo un tiempo en el que digo, no, tiempo para mis hijos. Y entonces en ese tiempo digo, bueno, ¿qué hago con ellos? Y cero pantallas. Ahí yo, por ejemplo, aplico eso, cero pantallas. Pero entonces yo empiezo, oiga, mi hija está viendo sumas, entonces me voy a sentar con ella a ver sumas. O, oiga, me voy a llevar a mi hija a teatro para que aprenda del teatro, entonces me la llevo a teatro. O, oiga, no sé, hoy quiero que mi hija haga deporte, y entonces me la llevo al parque que esté cerca a hacer barras o algo, y yo me pongo a jugar con ella, yo me pongo a hacer los ejercicios con ella y todo. Entonces fíjate que el tiempo puede ser limitado, pero además cuando está el tiempo, no necesariamente yo digo, lo voy a aplicar a finanzas. Porque de nuevo, si es tiempo con mi hija, yo tengo que ver, o con mi hijo, yo tengo que ver que a ellos también les agrade, ¿cierto? Y depende de la edad en la que estén. Claro. Mi hija tiene 6. ¿Para qué le hablo de tasas de interés, de presupuestos? No, o sea, así no aplica. Ok. Mi hijo tiene 2, va a cumplir 3. Entonces, lo mismo, con él menos. Entonces, por ejemplo, yo ya no estaría en tu sector. Por lo menos no ahorita. Sí, claro. Por allá cuando mi hija cumpla 12. Ok. Pero de aquí a allá, ¿cuántos años lleva tu empresa? ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, entendible. aunque escojas un nicho de gente que le gusten las finanzas o estén interesadas, ¿cuántos de ellos tienen hijos? ¿Y cuántos de ellos los tienen en una edad en la que esto aplique? Ok, entendí. Y digamos que ya pasando como si tú fueras, de pronto como estuviéramos como en un Shark Tank y tú fueras uno de los inversionistas, ¿qué es lo que a ti te haría confiar y lo que, como qué condiciones pondrías tú para decir como, bueno, yo pongo tanto? Pues ya teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado. O sea, pues tipo los indicadores como TIR, PPN, como eso está. Pero más allá de los números, Sí. por decirlo así. El problema es que, a ver, uno como financista puede ver los números que quiera. O sea, cuando yo doy evaluación financiera de proyectos, yo les digo a los muchachos, el Excel se puede llenar con todos los números que usted imagina. O sea, esa vaina se formula y usted cambia supuestos aquí, supuestos allá. El Excel, usted necesita que esa vaina tenga algo de sentido y ya. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué hay detrás del dato? O sea, ¿de dónde salió? Entonces, lo que te decía hace un momento, tú me puedes mostrar una TIR bonita, un BPN bonito, un WAC bonito, y el financista toma decisiones con ese TIR, con ese WAC, con ese BPN. Pero antes de tomar la decisión con solo esos 3 datos, yo digo, bueno, TIR del 50. Y entonces digo, muéstrame tus flujos de caja. Y entonces tú me muestras los flujos. Y te digo, pero esos flujos, ¿de dónde salieron? Entonces tú me dices, no, es que el primer año esperamos vender esto, el segundo año esperamos vender eso. Más allá del número que tú me pongas, mi pregunta, en ejemplo, en un Shark Tank de saber si invierto o no, es, ¿y de dónde sacas tú esos valores? O sea, ¿cuál es la justificación para pensar que eso que me estás proyectando está bien? Porque yo que asumo, que si llegas acá a pedirme que yo invierta, es porque me estás, primero de arranque estás diciendo que el negocio es rentable. Sí. O sea, tú no me vas a llegar con un BPN negativo ni con una TIR mayor al WAC, porque ni para qué te presentas. ¿Sí? O sea, me estarías mostrando algo que es a pérdidas. Si me vas a mostrar algo que ya es positivo, la decisión para yo decir si te lo acepto o no te lo acepto es justifíqueme que eso sí es como tú lo planteas. Porque es que ocurre lo mismo en las inversiones. En un emprendimiento tú lo que estás diciendo es, yo creo que en los próximos años va a pasar esto, pero tú no tienes cómo asegurármelo. Entonces, ¿yo qué necesito para saber si invertir o no en ti? Voy a ver si lo que tú crees tiene sentido o no tiene sentido. Como que todo está súper bien justificado. Justificado. Claro, si tú de la nada me dices que va a vender 2.000 unidades, ¿y por qué 2.000 unidades? No, porque es que yo saqué la población y la dividí y me dio ese número.
¿Y qué te y, asegura que ese y de número dónde, te van a ¿sí? comprar? Sí. Entonces, no sé, tú me dices, no, mi nicho de mercado son los especializados en finanzas y entonces sacamos las estadísticas de cuántos se gradúan en ciencias económicas y administrativas en el país y me dio 300.000 y entonces viene el punto, bueno, pero ¿y cuántos de ellos tienen hijos y cuántos de ellos no aplican? Entonces, ¿qué tan verídico es lo que tú estás planteando en ese Excel? Okay. Así tú tengas la negativa, o sea, es más, cuando uno ve la TIR del 70, del 80%, eso en lugar de ser súper bueno es como, venga, ¿y usted de dónde sacó eso? Sí. Porque pues, como dicen, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces uno empieza a mirar, venga, a ver, porque aquí puede haber algo sospechoso. Ok, perfecto. Y como en general, digamos que pues de pronto el juego, porque se está contemplando de todas maneras tener como líneas, o sea, no solamente mantenerse con el juego, sino de pronto como, igual esto nos ha sacado los números específicos, digamos, primer año se tiene el juego de mesa y luego se empiezan a mirar como otras ramas, entonces se puede sacar como un juego de cartas que sea como la versión más barata del juego, entonces que ahí te aseguro mucho más el tema de la educación, entonces que sea más fácil explicarlo porque son unas cartas, se contempló tener las cartas, se contempló como con colegios, solamente que nuestra perspectiva de grupo nos parece complicado meternos con colegios, como que sí nos acepten, pero igual mucha gente nos ha dicho como talleres educativos que se metan y pues no sé si pasan las reuniones de padres tuya, que son como que algo te presentan y de pronto están vendiendo algo que relacionado con eso a la salida, pero como que nosotros sentimos que eso ahí de todas maneras no te asegura la compra, entonces no sé cómo tú cómo lo veas por ahí. De nuevo, en caliente, o sea, sin analizar esto, qué problemas tenga más adelante, yo pensaría que incluso puede haber un tema de estrategia comercial. O sea, fíjate que sentar al hijo con el papá de arranque me parece complejo. O sea, lo que te decía, tienes que garantizar que al chino le guste, que además al papá le guste, que entre los dos haya buena comunicación, que se den los espacios, que un montón de cosas que tienen que coincidir para que tu juego funcione bien y se venda. Sí. Mientras que en los colegios tienes una ventaja, y es que los chinos están ahí, están chinos con chinos, o sea que entre ellos es más fácil que se dé el juego a que papá venga a ver, lo hacemos, no sé qué, a ver si el papá tiene tiempo o no. Y lo que sí puedes hacer es que a raíz de que al chino le guste el juego en el colegio, después él llegue a la casa y diga, uy, hoy jugamos tal cosa, nos pareció muy chévere, cómpremelo, porque eso puede pasar, ¿sí? O sea, de hecho, la estrategia, muchas veces las estrategias de ventas, si tú miras en juguetes, juguetería normal, ¿qué es? A los chinos se los ponen así, oiga, mire, la muñeca, última tecnología, qué sé yo, o este carro que es sofisticado, entonces el niño lo ve y se antoja, ay papá, cómpremelo. Es antojar al niño de algo. Siento que de pronto llegar al colegio puede hacer eso, antojar. Okay. No con la estrategia que tú dices, porque eso es desgastante. Uno desde que empiezan dicen, aquí me van a vender. No, pero de pronto, es arriesgada, estoy diciendo en caliente, ¿no? De pronto si tú llegas y le regalas al colegio un juego, uno nomás, sí. Para ti es un regalo, pero el colegio dice, úselo. Y cuando tú lo usas, empieza a hacer que el niño conozca el juego y diga, oiga, eso está interesante, papá, cómpreme ese juego, mire que yo lo vi, ¿sí? Entonces es externo el enfoque, ¿sí? Sí. Se da no porque tú le digas, venga para acá y después se lo vendo, sino, tenga, juegue. Y si se antoja, eso lo venden por allá, ¿sí? Okay. Podría funcionar. Sí. Ahora, ¿qué podría ser una recomendación ahora que mencionas lo de las cartas? Yo creo que ese sí puede ser una cosa que te desatore. Porque es que pensar en un único juego, que además tú me dices educación financiera, pero es que las finanzas son amplísimas, ¿no? O sea, finanzas implica cómo gastas tú tu sueldo, finanzas implica cómo te endeudas, finanzas implica cómo inviertes, si es que inviertes, cómo ahorras, si es que ahorras, qué son las tasas de interés, o sea, un reguero de cómo emprendes el emprendimiento. Ahora que me lo decías, en evaluación financiera estamos haciendo un proyecto que son coger 12 emprendimientos distintos de todo Sabana Centro y les están haciendo evaluaciones financieras, los grupos. Y una cosa que suele ocurrir es que los muchachos, después de que se entrevistaron con el emprendedor, se reúnen conmigo y me dicen, no, me tocó el peor emprendimiento porque ese señor no tiene ni idea de sus cosas, no tiene los datos organizados, no sabe qué hacer, un montón de cosas que ellos han estado viendo la materia y que dicen eso es importante y que este señor no tiene ni idea. Y yo lo que les digo es, su proyecto, va a pregúntele a los otros 11 y verá que es exactamente lo mismo. Sí. O sea, esto es un tema problemático de la sociedad y por tanto ahí tiene mucha cabida educación financiera.
Pero de pronto, en lugar de que haya un juego que hable de educación financiera, todo en un solo juego, puede que tengas varios jueguitos donde cada jueguito se enfoque en una cosa. Entonces, unas cartas para el que quiera aprender a endeudarse, unos dados para el que quiera aprender en los mercados financieros a invertir, este otro juego para el que quiera aprender a sacar un crédito bancario, qué sé yo, ¿sí me entiendes? O sea, no uno que englobe toda educación financiera porque es muy ambicioso, sino uno, todo rico, por ejemplo, sí enseña cosas financieras. Algunas, algunas, o sea, hay un montón de cosas que se escapan ahí o que tú haces sin entender ni por qué las haces. Sí. Entonces de pronto ahí puede haber algo de viabilidad. Fíjate que hay una empresa, yo voy todos los años a la Feria del Libro y desde hace como unos 4 años hay una empresa que se hace en el pabellón larguísimo, el que antes era Ecopetrol, y llevo 4 años comprándoles juegos. Y son juegos didácticos, y son juegos, ellos, su idea, me acabas de acordar ahorita, desde el primer día, su mentalidad fue, queremos replantear los juegos. Y entonces me acuerdo mucho un parqués. El parqués es viejísimo, pero esta gente se inventó una vaina que es el parqués galáctico. Y es la dinámica del parqués, pero entonces tú puedes como pegar unos saltos y entonces caes como unos agujeros negros y ese agujero negro te puede llevar a otro. Pero la dinámica es la de un parqués. O sea, tienes fichas, tienes dados, puedes meter a la cárcel, pero ahí es otra cosa, ahí es un agujero, no me acuerdo cómo es la cosa. Y tu finalidad es que lleves la ficha a otro punto. La misma de un parqués, pero lo replantearon y a mí me pareció re interesante. Después inventaron unas cartas con unos animalitos y entonces hay jueguitos que son de memoria y entonces cómo hace, tú tienes un animal, digamos el gato, y a ti te salió el marrano y otro tiene el caballo y entonces según la ficha que salga uno tiene que hacer el sonido del animal y no sé qué, son unas vainas que no tienen nada de la recontra innovación, es una carta común y corriente, pero la forma en la que está el juego es entretenida y llevo, como te decía, 3 o 4 años y ya lo tengo fijo, lo tengo fijo, o sea, yo feria de libro, me lleno de libros y paso y compro un jueguito. El que compré este año, por ejemplo, eran unas cartas con sílabas. ¿Sí? Cada carta tiene una sílaba, sí, no, pa, re, no sé qué ya. Y son como 5 juegos diferentes que se pueden hacer con las cartas. Yo solo me la paso jugando uno y es un stop. Es un stop, o sea, cae la carta, alguien lanza la carta y si la carta es sí, hay una carta que te dice la categoría. Entonces dice objeto, personaje, ciudad, que es tipo stop. Y cae el sí. Y entonces la primera persona que diga una palabra con sí de esa categoría se lleva la carta. Y el que más cartas gane. ¿Qué hay ahí? Un stop en cartas. Eso es todo lo que hay. Pero me gustó, lo compré. Y cuando lo juego con mi familia, todos toteados de la risa, todos, o sea, desde mi mamá, mi madrina, mi papá, hasta mi hija, que a veces la ponemos a jugar y pues todavía no sabe bien, pero ya se mete ahí, ya lanza palabras y todo. Entonces fíjate que no es loca la idea del todo, es cómo replantear, o sea, cómo saber enfocar. ¿Cómo saber? Sí, y lo difícil es eso, cómo elaborar el juego, cómo hacer que el juego llame la atención, pero mira que sí es, de hecho, si me escribes por Teams, te mando el nombre de la empresa. Listo, como para que la escuches, porque ellos tienen página web y todo, lo que pasa es que no me lo sé. Sí, pues sí pero tienen página web y ahí te puedes ver los juegos y todo, solo como para que tengas una idea de qué hicieron, porque son juegos re básicos, pero y cuando yo voy es la cantidad de gente ahí comprando, o sea, les va bien. Ok. No, sí, porque digamos que se me acaba de ocurrir como... Tú me dijiste la vez pasada costo de oportunidad, que era como lo que a ti te parecería más importante. El tablero es lo que brinda la facilidad del costo de oportunidad porque tú vas andando. Entonces sí podría hacer eso, como que sí se podría enfocar en eso y el presupuesto. Como planificar más que todo, porque eso era lo que queríamos hacer nosotros. Como que nos parece que es lo más importante para un niño, porque de pronto como meterle una inversión al S&P un niño de 7 años, yo como para dónde estoy con el S&P. Pero entonces, no solo al niño de 7 años, coge a un adulto. Que no ha visto nada de eso. Exacto, o sea, coge un adulto profesional, coge un enfermero, coge un ingeniero, coge un, no sé, un mecatrónico, alguna vaina así, y te vas a dar cuenta que son profesionales, tienen un montón de conocimiento, puede que tengan buenos recursos y todo, y de pronto tú le dices, ¿y qué inversión hace? Y lo más seguro es que el que haga, si es que alguien hace, te va a decir un CDT, ¿sí? Un S&P 500. ¿Qué es esa vaina? O listo, ¿qué es el S&P 500? No, yo he escuchado que eso es una cosa en Estados Unidos. ¿Y eso cómo se compra, cómo se vende? Ni idea. ¿Qué tiene el S&P 500 por dentro? Ni idea. ¿Cuál es el riesgo de invertir en el S&P 500? Ni idea. ¿Sí? Entonces, ¿para qué meter eso si no logras capturar todo eso? Fíjate que
que un buen objetivo se puede convertir en algo negativo. Porque tú puedes decir, no, es que la idea acá es que los niños aprendan a invertir. Pero si en tu juego es invierta el S&P 500 porque puede ganar, así lo que estás haciendo es especulación. Y eso no es educación financiera. ¿Sí? Entonces fíjate, ese es el tema con todo Rigo. O con Monopoly. Tú caías en una ficha y decía, ¿lo compra o no lo compra? Pero tú no hacías un análisis de, venga, y a qué precio debería comprarlo. No, tú decías, tengo plata y me pagan tanto arriendo si pasan por ahí, y lo comprabas. Sí. Uno se cuestionaría, ¿hay educación financiera? De pronto no. ¿Éxitos? De pronto no, no sé. Ok. Y ya como para cerrar, como de todo lo que te he contado, como si tú fueras el que está metido con nosotros, pues haciendo todo, ¿qué es lo que tú dirías como, toca hacer estos ajustes o toca pivotear primero con esto antes de verdad, no sé, ponernos a imprimir, empezar a validarlo con más personas? ¿Cómo qué harías tú? Sin duda, el tema de la viabilidad en las ventas. Okay. O sea, ¿qué haría que de verdad una persona me lo quiera comprar? Sin duda, porque es que tú puedes hacer, y esto a mí me pasa mucho, o sea, que tú puedes hacer el super Excel, super elaborado, te puedes imprimir el prototipo, sí, toda la cosa. Pero cuando uno analiza y uno dice, listo, bueno, pero más allá de lo que tú planteaste en un Excel y en una diapositiva y en un pitch, en la vida real yo siento que eso de verdad me lo van a comprar masivamente o lo suficiente como para ser rentable. Sí. De ahí arranca todo. Tú del Excel lo puedes hacer después. El prototipo lo puedes hacer después. Campañas de mercadeo después. O sea, todo eso va a depender de una cosa y es qué tan viable es tu producto. Porque si tú te pones te inventaste tú dices que un juego es bueno y le sacas tiempo al análisis financiero y le sacas tiempo al mercadeo y le sacas tiempo a hacer un prototipo y llegas acá y resulta que 5 personas que te dicen que te lo compran. 5. Entonces uno dice, ¿y qué? ¿Vas a sobrevivir con 5 juegos? O multiplica eso por 10, 50 juegos. 50 juegos te dan para que tú tengas una empresa. Sí. Tienes que pensar, o sea, cuando hagas el estimado, un día antes de hacer TIRS, VPN, WAC, coge un día unidades vendidas por precio vendido, total de ventas, menos costo. Solo ese ejercicio. Y plantéalo anual. Y di, voy a vender tantas unidades al año. ¿Y eso qué utilidad me genera? Sí. Entonces, si tu utilidad es, ¿cuántos juegos tienes que vender para que tú tengas una utilidad de $1.000.000? ¿Sí? Y $1.000.000 en un año es nada. O sea, no te da para pagar salarios, no te da para nada, ¿sí? Entonces no vas a ganarte $1.000.000, necesitas ganarte, no sé, 30, 50, $100.000.000. ¿Cuántos juegos tienes que vender? Y ese número es lógico, ¿sí? O sea, ¿tiene sentido o no? Sí. No sé, puede que sí. Lo que te digo, búscate esta empresa o yo te mando el nombre, pero escríbeme y lo revisas a ver, porque a ellos les ha ido bien, no estoy diciendo que no se pueda, pero hay que empezar por ahí. Preguntarse si sí lo van a comprar o no. Perfecto. ¿Y otra cosa? De pronto, como que tú dices como, pues ya, lo dejo a tu criterio. Es que lo demás, siento que lo demás surge después, ¿sí? O sea, si yo ya sé que mi producto me lo van a comprar, después puedo decir, no, es que los costos variables están muy altos. Bueno, pues busquémonos cómo no hacer el juego en cartón súper resistente, sino en un cartón más delgadito y bajas tus costos, ¿sí? Busquemos cómo no hacer las fichas brillantes, sino las fichas opacas y eso baja el costo. Entonces se puede manejar, sí, pero son cositas. ¿Que cómo te financias? Esas son cositas, ¿sí? Que si un crédito a un banco, que si accionistas, eso lo puedes cuadrar después, porque lo que necesitas es que tu modelo de negocio funcione. Si tu modelo de negocio funciona, después alguien te va a prestar la plata o alguien va a invertir en ti, como lo del Shark Tank. O tú misma, tú dices, oiga, esta vaina está buenísima, yo voy a invertir. O mi papá dice, uy, ese es un negocio que está inventando Natalia, vamos a invertir ahí. Pero todo parte de que muestres que hay modelo de negocio. Y el modelo de negocio después, todo lo otro es importante, pero todo lo otro se adapta. Mientras que si tú partes de que tu producto, quién sabe si te lo compran, pues para qué haces todo el reguero de cosas que siguen después. Desde mi posición, ¿no? Puede que otros opinen diferente. Sí. Pero es que mira, el resto del modelo de negocio es saber gastos, esos derivados, o sea, esos, después de que tú sepas que te lo van a vender, miras qué haces con los gastos. Flujos de caja salen de ventas, costos, gastos, o sea que si tienes lo de arriba, sacas de ahí todo lo demás, es simplemente operaciones ahí, suma, resta y te cuadra todo eso. Sí. Y lo otro en el modelo de negocio que suele ser investigación de mercados, todo eso, ¿a qué te lleva? A si el producto se vende o no se vende. Entonces si te das cuenta, todo lo demás es útil, pero todo sigue girando en torno a una cosa. ¿Tu producto sí tiene futuro comercial o no? Si tiene, hazle todo lo demás. Y todo se puede manejar. Que me surgió un problema en tal cosa. Busquémosle solución. Porque el tema es que esto se vende. Hay que venderlo. Pero si tú arrancas de que quién sabe si lo compran o no,
pues todo lo demás empieza a ser añadidura. O sea, sí, puedes tener el mega plan de mercadeo, puedes tener el super Excel hecho, muy bien elaborado y todo, pero desde que a mí me entren dudas en si se vende o no se vende el juego, pues... Ok, excelente. No, sí. ¿sí? No, sí, está bien. Fíjate que, bueno, no sé si el ejemplo cuadre, pero hay un caso muy famoso en Shark Tank justamente, creo que fue en México, donde una muchacha tenía, el negocio era hacerle tareas a los universitarios y a los colegios. Y decía, todavía no había ChatGPT, pero haz de cuenta funcionaba igual. Y era un tema, aquí yo me acuerdo que publicaban resto de cosas de se hacen tareas, se hacen trabajos. Y la vieja fue y mostró full tema de ingresos, o sea, margen de ganancias enorme y todo. Y que le dijeron ahí, oiga, esa vaina, eso es antiético, eso no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, Ok. por más que tú digas esto es rentable y demás, ¿cuál es la primera pregunta? Es, ¿comercialmente eso es viable? Porque si tú dices, no, oiga, pues eso no es viable, pues, ¿cómo va a hacer publicidad enfrente de las universidades diciendo les hago trabajos a todos, ¿no? O sea, vas a quedar súper mal, te va a caer encima todo, la mala imagen, todas esas cosas. Entonces, si desde ahí eso no funciona, pues después tú puedes mostrar que sí, que la TIR del 80, que el WAC súper pequeño, que todo lo que quieras en métricas. Y hasta ahí llegaron, y hasta ahí llegaron. Y el video estaba por ahí en YouTube, tú te buscas Shark Tank, hacer tareas, México, una vaina así, y te das cuenta, y la gente, y la vieja decía, esto es súper rentable, es un negociazo, tal. Y los manes dijeron, no, yo no le voy. O sea, eso es antiético. Aquí es otro caso, pero el punto es, si tú ves que eso no se comercializa, todo lo demás, pues ¿para qué? ¿Sí? O sea, el punto es, ¿comercializa o no? O sea, ¿tiene sentido comercializar eso o no? Listo. No, sí. Eso era perfecto. Listo, Muchísimas Natalia. No, pues espero que te gracias. sirva. Sí, ojalá. Ojalá.